Entonces, decíamos, fíjense que acá dice, las respectivas cuentas aporte quedan saldadas y nace una nueva cuenta de naturaleza pasivo, que es una obligación para el ente, que ahora la vamos a llamar cuenta particular. Vamos ahora al caso de Lina, que Lina hace el aporte en efectivo de los 7.500 a los que se había comprometido, y vamos a ver cómo quedan las cuentas de aporte de Lina, quedan saldadas. Vamos a ver los mayores. Miren, socio Carla cuenta aporte, la cuenta quedó saldada, pero da nacimiento a una nueva que se llama cuenta particular, que va a tener saldo acreedor, porque esto ahora es una obligación para el ente, y la cuenta de Lina queda saldada, sandeada, cualquier cosa puse ahí. Bien, vamos a ver ahora qué pasa con una sociedad anónima. Las siglas cuando nos referimos a una sociedad anónima es SA. Y la responsabilidad de los accionistas es de acuerdo al capital suscripto. También es limitada al capital comprometido. En este caso, el capital va a estar dividido en acciones de igual valor, por lo que el capital recibe el nombre de acciones en circulación. Es decir, voy a decir que el capital está formado por X cantidad de acciones que tienen un valor nominal. Ese valor nominal es el valor que va a estar escrito en la acción y no se va a modificar. ¿Recuerdan el otro día cuando vimos primas de emisión? Que decíamos que las acciones tienen un valor nominal y que lo que esté por encima de ese valor nominal es lo que va a ser prima de emisión. Bueno, ese es el hecho del valor nominal. ¿Cómo se constituye? También por instrumento público a través de un escribano. Los socios reciben el nombre de accionistas, representando en ese momento el compromiso. La integración de los aportes, acá hay una cuestión que está emanada de la ley. Si la integración del aporte va a ser en efectivo, sí o sí hay que hacer la integración del 25% del capital suscrito. No es que debo integrar, o sea, porque la integración puede ser que también se vaya dando en partes, que no sea toda junta en el mismo momento. Pero ahí también tengo un tiempo de duración que tengo que por lo menos hacer la integración dentro de los 2 años de constituida la sociedad. Bueno, si yo no hago la integración del 100% o del 70% del efectivo, en este caso, sí o sí estoy obligada a que cuando es efectivo, la integración tiene que ser al menos del 25%. Y cuando es en especie, obvio que es del 100%, porque si lo que voy a aportar es un auto, no puedo aportar la rueda y dentro de 1 mes o 2 meses, no sé, los asientos. Tengo que hacer el 100% del aporte. Ahora, cuando es en efectivo, puedo llegar a que sea el 25%. Las acciones luego de las acciones de las sociedades anónimas podemos conocer que son acciones nominativas o ordinarias. Las nominativas las que se pueden ir endosando y se pasan de un accionista a otro, es decir, son al portador, como los cheques. Pero las ordinarias o preferidas son las que van a tener derecho a voto. ¿Cómo se llama el órgano máximo de una sociedad anónima? La asamblea de accionistas. La administración va a estar a cargo de un directorio, es decir, un directorio que va a tener un presidente, un vicepresidente, un tesorero, pero que no necesariamente deben ser accionistas, pueden ser en este caso en calidad de empleados. Y van a estar, va a existir un síndico, que son los que representan a los accionistas en la sociedad, porque cuando en el caso de que la asamblea no esté conformada por accionistas, los accionistas van a estar representados por este síndico como una manera de salvaguardar sus intereses, y estos síndicos pueden ya ser, sea abogados o contadores. Bien. Vemos lo importante de las sociedades anónimas. Fíjense que las sociedades anónimas tenemos, por un lado, las acciones, que van a tener un valor nominal
o pueden tener un valor de suscripción. Ese valor nominal es el que está escrito en el cartón, o sea, cada acción va a estar representada por un cartón, le decimos nosotros, que en ese cartón va a decir que es la acción de la empresa tal, sociedad anónima, que va a tener el valor nominal escrito, es decir, el valor nominal es el que me va a servir como base para calcular los dividendos, y conforman el valor legal del capital. Es decir, esa partecita, cuando nosotros decíamos que el patrimonio neto estaba conformado por el capital y resultados, y dentro del capital teníamos los capitalizables y no los capitalizables, bueno, en los capitalizables estamos hablando de esto, del valor nominal del capital, ¿sí? Y el valor de suscripción es lo que se refiere al valor de cotización. ¿Cuánto puedo conseguir yo esa acción en el mercado? Obviamente le voy a conseguir a un valor distinto del valor nominal. Y las diferencias entre el valor nominal y el valor de cotización es lo que llamamos primas de emisión, que se van a registrar esas diferencias, se van a contabilizar en el libro diario de la empresa, pero cuando se contabilizan van a formar parte del patrimonio neto, pero dentro de lo que conocemos aportes no capitalizados, porque no están dentro del capital legal, sino por fuera. Es decir, son incrementos en el patrimonio neto que se dieron como consecuencia del capital legal, del inicial. Vamos a ver el ejemplo de una constitución de una sociedad anónima. Dice, ejemplo de registración de constitución de una sociedad anónima. En el momento cero, dice, se constituye una sociedad anónima entre los socios A, B, C, con un capital de 6.000 pesos, es decir, 600 acciones de valor nominal 10 pesos cada una, que se suscriben en partes iguales. La integración se realiza según el siguiente detalle. El socio A y B en efectivo, el socio C un rodado valuado en 2.000 pesos. Bueno, vamos directamente al momento cero, al momento del compromiso. ¿Qué dice? Se constituye una sociedad anónima entre los socios A, B y C con un capital de 6.000 pesos, que equivale a 600 acciones, valor nominal 10. Listo, ya sé que es una sociedad anónima, por lo tanto no me interesa el socio A, B y C, porque la persona en una sociedad anónima va a estar identificada con la cuenta accionistas. Es decir, el derecho yo lo voy a tener contra los accionistas. ¿Y qué es lo que estoy conformando? Una sociedad, o sea que el capital en la sociedad anónima es acciones en circulación. Cuando llega el momento de la integración, que lo integraban socio A y B en efectivo 4.000 y el socio C un rodado. La integración, dice la registración de la integración del momento 1. Caja por 4.000 pesos, rodados por 2.000. ¿Sí? Todo eso, ¿quién lo aportó? Los accionistas. Una vez que lo aportaron, vamos a ver el momento 1, dice, se integra el total de los aportes en efectivo y en especie. El momento 2, dice, se deposita el mínimo exigida por la ley en el Banco Provincia de Buenos Aires para continuar con trámites de inscripción. ¿Qué me dice la ley? ¿Y por qué dice que el mínimo a aportar en caso de que en efectivo sea el 25%? Porque la ley me dice, cuando se constituya la sociedad anónima, se debe aportar el 25% de lo integrado en efectivo, entonces por eso me pone el mínimo, se debe depositar a una cuenta del Banco de la Provincia, de acuerdo a la provincia en la que estemos hablando, para terminar con los trámites de inscripción. Es decir, que si falta algún trámite, existan los fondos como para poder cancelarlos. Entonces, se hace el depósito en el Banco Provincia. Banco Provincia a caja por 1.500, es decir, el 25% de los 4.000 que habíamos ingresado. Si vemos, el momento 3 dice, el juez autoriza la inscripción de la sociedad anónima y se retira el depósito. Es decir, la sociedad anónima, la inscripción tiene que estar autorizada por un juez.
Hasta ese momento esa plata queda ahí ante cualquier requerimiento o ante cualquier situación que se necesite de dinero. Una vez que el juez da el ok de la inscripción de la sociedad, ahí podemos retirar el dinero. Por lo tanto, nos hacemos de caja y damos de baja la cuenta del Banco Provincia. Bien. Chicos, ¿hasta acá cómo vamos? Bien, entiendo. Bien. Les hago una consulta. ¿Ustedes a la mañana trabajan todos? No. No. O sea, ¿yo podría darles algún día clase a la mañana? Sí, en mi por mí caso. sí. ¿Sí? ¿Todos? ¿Qué horario? Sí. Sería más o menos aproximado. No sé, yo para ponernos de acuerdo, como para ir adelantando clases, y a lo mejor me viene mejor a la mañana, y algún día el horario que ustedes quieran, yo no tengo problema, porque lo doy desde la misma UNOVA. Bueno, vamos a ver. Sí, Como quieran. sí, podremos coordinar, sí, no hay problema Sí, por mi parte. bueno, no, entonces yo pensé que trabajaban algunos a la mañana, yo digo, bueno, no, pero si no trabajan, la semana que viene vamos a mechar, o esta semana misma, vamos a mechar alguna clase a la mañana, ¿sí? Aunque sea 1 horita y media, pero por lo menos como para ir adelantando. Bueno, vamos Bien. ahora a conceptos importantes en sociedades anónimas. Fíjense, hablamos de accionistas y de acciones en circulación, que ya se los dije. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué se los pongo acá? Porque es muy fácil que se confundan cuando tengan que registrar. Es fácil que se confundan. Los accionistas es la cuenta utilizada para identificar a la persona que va a ser el socio en el momento de la suscripción. Forma parte de un activo y representa la suma que los accionistas se comprometieron a aportar a la sociedad y cuya integración todavía está pendiente de concretarse. En cambio, las acciones en circulación representan el capital de la sociedad anónima y forma parte del patrimonio neto dentro de la categoría aporte de los propietarios. Y el capital social representa el valor nominal de todas las acciones en circulación. O sea, lo que quiero es que dejen bien en claro que accionista va a formar parte del activo como un derecho que la empresa tiene, y acciones en circulación va a formar parte del patrimonio neto dentro de aporte de los propietarios. La diferencia que hay que dejarla aclarada. Bueno, la emisión de acciones. La emisión de acciones ya lo vimos el otro día esto, chicos, cuando vimos prima de emisión. Que puede ocurrir que cuando se emitan acciones, se lo haga al mismo valor nominal, se lo haga a un valor diferente del valor nominal establecido. Entonces, de ahí puede surgir que haya acciones sobre la par, que es cuando surge la prima de emisión, es decir, cuando las acciones que se emiten es por un valor superior al valor nominal, o acciones bajo la par, que es cuando las acciones que se emiten es cuando se lo hace a un valor menor del valor nominal y en lugar de ser acá una prima de emisión, va a ser un descuento de emisión. Normalmente lo que se utiliza es la prima de emisión, porque es muy raro que haya una emisión de acciones por bajo la par. Bueno, y esto es lo último que tenemos sobre constitución de sociedades. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. ¿Sí? Sí. Bien, bueno. Vamos, déjenme que bajo otra filmina. Ah, no, acá no. Caja. A ver, acá. Ah, no. Bien. Bueno,
Habíamos visto, entonces ya vimos patrimonio neto y constitución de sociedades. Ahora empezamos realmente con cada uno de los rubros. Fíjense, este es el estado de situación patrimonial de una empresa, es decir, el estado de situación patrimonial es uno de los estados básicos que se tienen que presentar en el balance. Es decir, hay 3 estados obligatorios en el balance. Estado de situación patrimonial, estado de resultados y el estado de evolución del patrimonio neto. Perdón, y el estado de flujo de efectivo, el cuarto. Los 4 estados. El estado de situación patrimonial, fíjense que es lo que estuvimos viendo desde el principio, que el activo, todo el activo, es igual al pasivo más el patrimonio neto. El patrimonio, el activo va a estar dividido en activo corriente o en activo no corriente, según el grado de liquidez de cada uno de los que componen al rubro o al activo, es decir, que la división entre corriente y no corriente va a depender de aquellos activos que se conviertan en más líquidos dentro de los 12 meses anteriores al cierre del ejercicio. Es decir, los que se pueden convertir más rápidamente en líquidos dentro de los 12 meses del ejercicio van a ser activos corrientes. Cuando supera ese convertir en líquido, lo supera el ejercicio, es decir, posterior a los 12 meses, es el activo no corriente. Fíjense que el activo corriente, a su vez, después está dividido en lo que se conocen como rubros. Cada rubro va a incluir determinadas cuentas que son las que vamos a utilizar para la registración. Hasta acá todo lo que ustedes ven, ninguna de las cuentas que están acá se utilizan para registrar. Todas son las que se utilizan para exponer, es decir, para exponer quiere decir para mostrar en el balance cómo quedaron los números. Bueno, yo acá estoy mostrando cómo quedan las cuentas. Recuerdan cuando vimos clasificación de cuentas, las cuentas podían ser analíticas, las compuestas, las recompuestas, las analíticas y las sintéticas. O las compuestas y las recompuestas son las que vemos acá, ¿sí? Activo, activo corriente y cómo se van abriendo. Entonces, dentro de disponibilidades o cajas y bancos, que es el primer rubro que vamos a encontrar dentro del activo corriente, es el rubro más líquido. ¿Por qué decimos que es el rubro más líquido? Porque justamente estamos hablando de dinero en efectivo. Entonces, bueno, esto es lo que ya les expliqué recién. Dice, en este caso, disponibilidades, también llamado caja y banco, ya que en el orden de exposición en los estados es el primer rubro que conforma el activo. La resolución técnica número 9, que es la que habla sobre la exposición del balance, dice que, según la definición de la resolución, el rubro caja y bancos incluye el dinero en efectivo y saldos bancarios en el país y del exterior, y otros valores de poder cancelatorio y liquidez similar. Entonces, fíjense que estamos hablando. ¿Qué incluye caja y bancos? Todo el efectivo, cheques al día, los depósitos en los bancos, ya sean los bancos nacionales o bancos extranjeros, pero tengamos en consideración que la de bancos extranjeros tienen que estar convertidos a moneda de curso legal, y todo otro valor de poder cancelatorio similar, es decir, que se convierta fácilmente en líquido. El líquido sí quiere decir que es el dinero, que yo puedo comprar lo que quiero en el momento que quiero con el dinero. De esta definición, dice, se desprende que los componentes más usuales que podemos encontrar en una empresa son el efectivo en moneda nacional, el efectivo en moneda extranjera, cheques corrientes. Acá es importante no confundirlos con los cheques de la empresa, ya que nos referimos a los cheques recibidos de tercero. Esto es importante que lo veamos, porque en este rubro, todo lo que sea valores a depositar, van a ser los valores que recibo de los clientes, no cheques propios, ¿sí? Saldos en bancos en cuentas corrientes en pesos y moneda extranjera, cajas de ahorro bancario, etc. Es decir, ¿cómo vamos a conformar el rubro?
Cuando hablamos de qué cuentas son las que podemos llegar a encontrar dentro del rubro, fíjense qué fácil es. Caja, fondo fijo, caja moneda extranjera, bancos XX, cuenta corriente, valores a depositar, también caja cuando son cheques recibidos de tercero al día, también lo voy a nombrar caja. Podemos tener banco XX, pero en vez de cuenta corriente, caja de ahorro. Es decir, es el rubro uno de los rubros más fáciles para identificar. ¿Qué es lo importante que tenemos que ver? Que nosotros en esta segunda etapa lo que vamos a ver de cada rubro son todos los ajustes que van a surgir en la contabilidad o en la vida del ente como consecuencia propia de la vida de cada uno. O sea, todos tenemos errores en la vida y así como tenemos errores, también tenemos errores cuando contabilizamos. Y la idea es que cuando los saldos se expongan al cierre del ejercicio estén bien expuestos. Quiere decir que se condicen, que estén bien con la realidad. Que haya un ida y vuelta. Es decir, que si yo digo que en el mayor de caja tengo 100.000 pesos, realmente cuando vaya a la caja de la empresa y cuente billete por billete, tenga 100.000 pesos. ¿Cuál es la característica de este rubro caja y banco? Dice, inmediata disponibilidad como fuente de adquisición, que es lo mismo que decir que tiene un poder cancelatorio ilimitado. Es considerado efectivo cualquier tipo de dinero o equivalente del dinero que pueda cambiarse por toda clase de bienes o servicios y sea aceptado para cancelar obligaciones. Decimos que un bien tiene poder cancelatorio ilimitado cuando con el mismo podemos cancelar cualquier deuda o podemos comprar cualquier tipo de bien o pagar un servicio. En eso estamos hablando del poder cancelatorio ilimitado. Por eso el dinero es el más líquido de todos los activos. Que sea líquido quiere decir que hace a la capacidad de pagar deudas en el corto plazo. Certeza implica tener conocimiento seguro y claro acerca de sus condiciones. Y efectividad, elementos reales y verdaderos. O sea, todas estas cuestiones nos llevan a que puedo comprar cualquier tipo de bien y servicio y puedo pagar cualquier obligación. Que voy a ser líquido, que voy a tener la certeza y que va a ser efectivo. El reconocimiento contable, que este es otro tema que vamos a ver en cada uno de los rubros. Siempre en todos los rubros vamos a ver reconocimiento contable, que significa a qué valor voy a incorporar los bienes al patrimonio. ¿Sí? Y dice, dada la naturaleza de estos activos, su medición no ofrece mayores dificultades, dada que la información contable a terceros se expresa en moneda de curso legal del país. ¿Qué significa esto? Que con el rubro caja y bancos no tenemos grandes problemas, porque lo que para mí son 10 pesos, para el tercero son 10 pesos también. Es decir, no tenemos diferencia entre nosotros y los terceros. En cambio, sí lo vamos a ver en otros rubros, donde para poder incorporarlo al patrimonio tenemos que tener en cuenta otros conceptos. Es decir, si yo compro una computadora a 10 pesos, voy a pagarla a 10 pesos y voy a incorporar el bien a 10 pesos, porque estoy hablando de lo mismo. En cambio, cuando hablemos después en créditos o en otras cuestiones, existen otras situaciones que hay que considerar. Bien, como les decía recién, en el rubro caja y bancos no hay mucho para hablar de la teoría. Pero ¿qué pasa? Al cierre del ejercicio hay que hacer controles que hacen que yo tenga que hacer verificaciones de saldos. Los controles, dice, es necesario hacerlos y tengo que buscar algún procedimiento de control a los efectos de verificar la calidad, es decir, cómo tengo evaluado el rubro. Esos controles tienen 3 nombres en el rubro arqueo, en el rubro caja y bancos. Arqueo de caja, fondo fijo y conciliaciones bancarias.
Vamos a empezar por el arqueo de caja. ¿Qué es un arqueo de caja? Un arqueo de caja no es nada más ni nada menos que el recuento físico, escuchen las palabras, recuento físico de billetes, monedas, valores pendientes de cobro y otros incluidos por el ente en la referida cuenta. Es decir, recuento físico. Entonces pensamos, a ver, quiero ver qué sigue después para hablarlos. Recuento físico. Y vamos a alguna situación en particular. Yo digo, yo trabajo en una empresa en donde me dan el manejo del dinero. ¿Sí? Me dan el manejo del dinero. Por lo tanto, yo voy a hacer todas las registraciones contables que tengan que ver con la cuenta caja. Cuando pague voy a acreditar caja y cuando cobre voy a debitar caja. Cuando llega el cierre del ejercicio, hago el mayor de caja y me dice que tengo 100.000 pesos. ¿Qué es el recuento físico? O la tarea del recuento físico, ¿cuál es el objetivo? Permite corroborar si realmente esos 100.000 pesos que yo digo que tengo, están. Porque si yo en caja digo que según el mayor de la cuenta caja tengo que tener 100.000 pesos, es lógico que si voy a donde tengo la plata de la empresa y empiezo a contar, ¿cuánto tengo que tener? 100.000. Bueno, no siempre coinciden. Entonces, justamente, el arqueo de caja sirve para esto, para depurar el saldo de la cuenta caja y en separar aquellos comprobantes que no sean tales, que no correspondan al rubro. Entonces, el arqueo de caja, como bien lo dice acá, ¿cómo tengo que empezar? Haciendo un recuento físico de la existencia en caja. Cotejar con el saldo del mayor. Ajustar las diferencias por conceptos que no integran caja. Diferencias entre conceptos computables y no computables. Registrar en el libro diario los ajustes que surgieron. Mayorizar los ajustes. Obtener el nuevo saldo. Comparar el saldo ajustado con existencia en caja. Analizar las diferencias. Vamos a ver cómo es esto. Con las etapas del arqueo. La primera, consiste en el recuento físico del dinero y los comprobantes existentes en la caja y su posterior comparación con el saldo contable. Cuando yo quiero hacer un arqueo de caja, cuando llego a la empresa, lo primero que le digo al empleado, a ver, vamos a hacer, o acá hay un ejemplo, a ver. Ah, no, acá abajo hay un ejemplo. Vamos acá. Acá tenemos un ejemplo. Dice, ¿cuál es el objetivo? Vamos a decir, purificar la cuenta caja, que realmente lo que yo diga que tengo, fíjense, vamos a agarrarlo primero acá. Si yo soy el responsable de la cuenta o del dinero en una empresa, ¿sí? Viene el jefe mío y me dice, bueno, vos vas a ser el responsable de la cuenta caja, o sea, vas a ser el responsable de la plata de la empresa. Bueno, vaya responsabilidad. Entonces me dice, bueno, yo te entrego, ¿sí? El gerente me entrega un cheque del banco, que yo voy y lo cobro en el banco, entonces voy a tener, vamos a poner, 100.000 pesos.
¿Sí? Bueno, resulta que yo empiezo a manejar la plata de la empresa. Es decir, todos los cobros y todos los pagos en efectivo. Vamos a poner que hago un cobro de 10, hago un pago de 5 y otro cobro de 12. ¿Sí? Cuando yo registro esto en la contabilidad, los cobros ¿a dónde los voy a anotar? Al debe. Porque voy a hacer, por ejemplo, caja a deudores por venta, caja a ventas. Es decir, los cobros van al debe, los pagos van al haber. Entonces, cuando termina el ejercicio, que termino de mayorizar la cuenta caja, sumo y digo que la cuenta caja tiene un saldo deudor de 117.000 pesos. Bien, si yo digo que acá tengo 117.000 pesos, quiere decir que si voy a donde tengo la plata de la empresa y me pongo a contar todos los billetes que tengo, los cheques que puedo convertirlos en dinero y todo, ¿a qué valor tengo que llegar? 117. Al mismo. 117. O sea, porque si yo hice las cosas bien, en la caja tengo que tener 117.000 pesos. Bien, vamos a ver el ejemplo que tenemos acá. Dice, si partimos de la base de que caja representa el dinero de propiedad de la empresa y el saldo de la cuenta al cierre del ejercicio es de, por ejemplo, 4.200 pesos, se debe aplicar un procedimiento que permita verificar si realmente en la empresa se encuentran esos 4.200 pesos. ¿Cómo se realiza esa verificación? Veamos esto con un ejemplo. Es decir, a mí la empresa me dice, en caja hay 4.200 pesos. Bueno, yo como auditora, es decir, como la que voy a hacer los controles de la empresa, digo, bueno, a ver, demostrame que hay 4.200 pesos. Abrime el cajón de la empresa, de la caja de la empresa, me abre el cajón y me encuentro con que hay monedas, hay 100 monedas, esto se nota que yo, esto ya hace unos años que lo armé, miren las monedas que tengo, de 25 centavos, ya ni se usan Sí, más. ya no se usan más las monedas. No se usan más, o sea, se nota que esto tiene, lo hice en la pandemia, chicos. Y dirá, 100 monedas de un peso, 50 monedas de 50 centavos, 200 monedas de 25 centavos, con el total que me da cada uno, ¿ves? 100 monedas por un peso, 100, 50, 0,50, 25, o sea, tengo en un arqueo de cajas se debe dejar totalmente detallado qué es lo que se encontró, qué cantidad y por qué valor. Billetes se encontraron 10 billetes de 50, 2 billetes de 20, bueno, acá sería 10, de 100, porque acá puse 1000, un billete de 500, es decir, que en total se encontraron con billetes 2.215. Y a su vez encontramos un ticket que decía, adelanto de sueldo a Francisco Rossi, 300 pesos. Después encontramos un cheque diferido. Fíjense que lo que hay que tener mucho cuidado en un arqueo de caja es la fecha al que estoy haciendo el arqueo. ¿Por qué la fecha? Porque de acuerdo a la fecha voy a identificar la liquidez de alguno de los conceptos del rubro. Porque fíjense, si yo estoy haciendo al 31 de marzo y lo que encuentro en el cajón es un cheque que la fecha de vencimiento es 30 de abril, ¿yo lo puedo cobrar ese cheque? No, todavía no. Todavía no. Entonces, está mal que esté como caja. Tendría que estar como valores a depositar. Entonces, fíjense lo que ya encuentro acá. Después encuentro una factura de fletes
por 750 pesos. Y encuentro billetes fuera de circulación por 500 pesos. Cuando sumo todo lo que encontré, me da 4.015. Entonces, fíjense que ya no hay una realidad concreta entre lo que decía la contabilidad que yo tenía en caja y lo que realmente encontré. Porque yo tengo que dejar todo esto asentado. Bien, una vez que yo hago esta notita de qué es lo que encontré cuando hago el arqueo, y recuerden que el arqueo es el recuento físico de billetes, monedas y todo otro concepto que encontremos en la empresa. Ese otros conceptos son, en este caso, el adelanto de sueldo, los tickets de librería, los tickets de combustible, ¿sí? Son cosas que se fueron gastando y que no se registraron. Por eso siguen figurando caja con un valor distinto. Entonces, ¿cuál es la etapa que sigue a ese conteo físico? El separar todos esos conceptos que yo encontré